Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Janine Jaques y les voy a estar hablando sobre la definición, tipos y elementos acerca del contrato de compra-venta. Entonces, según mi investigación, en el libro de los hermanos Masó, parte 3, volumen 3, sobre los principios de contrato, el contrato de compra-venta es por el cual una persona, dígase el vendedor, transmite un derecho a otra persona, que sería entonces el comprador, que se obliga a pagarle un precio en dinero. Este tipo de contrato puede tener por objeto un derecho patrimonial cualquiera, no solo el derecho de propiedad, sino un derecho de crédito o un derecho intelectual. La venta es perfecta entre las partes y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador respecto del vendedor desde el momento en que se conviene en la cosa, el precio, aunque la primera, dígase la cosa, no haya sido entregada ni pagada. Entonces, ahora pasaremos a los tipos de contrato. Hay 4 tipos según varias cosas. En principio tenemos según su objeto. Las reglas aplicables a la compraventa no son las mismas según el objeto vendido, sea un inmueble, un mueble corporal o un derecho incorporal. El segundo tipo es según la intención de los contratantes, todo esto de acuerdo a los términos del artículo 632 del Código de Comercio, que dice: la ley considera actos de comercio toda compra de productos y mercaderías para revenderlos, ya sea en especie, ya sea luego de haber dejado o empleado, o también para simplemente el uso de los mismos. El tercer tipo es según el procedimiento utilizado. En principio, la compraventa es privada. Eso quiere decir que se efectúa sin que el vendedor haya prevenido al público que vendería la cosa. Por el contrario, cuando la venta es pública, se efectúa por el procedimiento de subastas. Entonces, el legislador obliga al vendedor a recurrir a este procedimiento para ciertas ventajas, tales como el remate ante casos de embargo o en las ventas de los bienes de los menores. El último tipo que tenemos es según las modalidades de las obligaciones. La compraventa es al contado o al crédito, según el comprador deba de pagar el precio en el momento de la perfección del contrato o dentro de cierto plazo. La venta es pura y simple o a término. La palabra término también se puede llevar al sinónimo de plazos, según que el vendedor deba entregar la cosa vendida en el momento de la perfección del contrato o dentro de cierto plazo. Entonces, por último, de mi parte, tenemos los elementos del contrato de compraventa. Son 3. Primero tenemos el consentimiento, que debe de emanar de una persona capaz. Por segundo tenemos la causa, que reside en el móvil concreto que haya determinado a cada uno de los contratantes a concluir un contrato. Este móvil ciertamente debe de ser lícito. Y por último tenemos el objeto, que todos sabemos que es el objeto. Entonces nada, gracias por su atención. Los dejo con mis compañeros. Gracias por la palabra. Ahora yo le voy a hablar sobre las obligaciones del vendedor, contempladas en nuestro Código Civil entre los artículos 1603 y 1649. Existen 2 obligaciones principales: la de la entrega y de la garantía de la cosa que se vende. El vendedor tiene el deber y la obligación de hacer entrega de los bienes o de los derechos definitivos que existen sobre estos al concluir la venta, claro. No debe confundirse la puesta en posesión de parte del vendedor al comprador con la transmisión de los derechos de ésta. De ahí que la posesión puede ser previa a la finalización de la venta definitiva o luego. De todos modos, el retraso de la entrega no disminuye las obligaciones contraídas, únicamente prolonga la adquisición física de los bienes, pero no altera el derecho del vendedor, quien puede reclamar sus derechos. Se sabe que la obligación
de entrega no desnaturaliza el contrato de venta en el sentido específico, y es que de las obligaciones principales que tiene el vendedor, la primera es la entrega de lo pactado o convenido en el plazo establecido entre las partes. Ese es su principal compromiso, el cual está obligado a ejecutarlo. La obligación del vendedor se considera de dos maneras, positiva y negativa. Cuando entrega los bienes directamente nos referimos a una entrega positiva. Por otro lado, se considera negativa si le entrega la sede del vendedor al comprador, pues para que ésta la retire a su cuenta y riego. Dice nuestro Código Civil en el artículo 1609, la entrega de la cosa debe efectuar en el lugar que se estaba al tiempo de hacerse la venta, si no se ha convenido de otra manera. Por ejemplo, imaginemos un comprador de una estufa que no ha pactado ninguna forma de entregar diferente, de entrega diferente con el vendedor, donde el uso lo que estima es que él debe retirar la estufa utilizando su propio medio. Por lo visto, la perfección en la venta dependerá de la entrega. Para estos fines, debemos formar en consideración, primero, si los bienes se pueden determinar o no. Si son determinables o no se ha pactado nada sobre la entrega, se le aplicará las disposiciones del artículo 1609 que acabamos de leer. En cambio, si las cosas son genéricas, o sea que no están determinadas, la entrega se producirá en el domicilio del vendedor. Segundo, en cuanto a la venta con entrega futura, se perfecciona según el pacto o acuerdo o ante el silencio de donde se encuentran los bienes. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Pereira, matrícula 1493, y hoy les voy a estar hablando sobre las obligaciones del comprador. Primeramente, las obligaciones del comprador las pueden encontrar de los artículos 1650 de nuestro Código Civil al artículo 1657. Como no sé si ya saben, el comprador, al igual que el vendedor, tiene ciertas obligaciones que necesariamente debe cumplir, y esta es una de las características principales del contrato de venta, ya que este es un contrato sinalagmático donde cada una de las partes debe cumplir cierto rol. Cada una de las partes está obligada una con la otra. La primera y más importante obligación del comprador, que es un poco obvia, es el pago de la cosa comprada en el lugar y el día estipulado en el contrato de venta. En nuestra legislación lo vemos especificado, esto es en el artículo 1650 del Código Civil, que el comprador debe necesariamente pagar el monto de la cosa que se compra, el día y el lugar en el que se ha pactado previamente. Ahora, en caso de que no se haya pactado previamente el día o el lugar donde debe hacerse dicho pago, el comprador deberá pagar el día y en el lugar en el que se le entregue la cosa que ha comprado, o en dado caso en el domicilio del comprador. El comprador también debe los intereses de la cosa comprada hasta que él mismo pague el total del capital en los casos siguientes. Primero, si así se ha pactado desde un principio en el contrato de venta. Segundo, si la cosa que se ha comprado produce frutos o algún otro rendimiento. Y tercero, si ha sido el comprador requerido para el pago. Si el comprador está molesto o tiene alguna perturbación concerniente a asuntos hipotecarios o de reivindicación, el comprador puede suspender el pago hasta que el vendedor haya hecho cesar dicha preocupación, si en dado caso no quiere pagar fianza. Todo esto sería en el caso de que se haya estipulado, que no se haya estipulado en el contrato, de que el comprador deberá seguir pagando en caso de que haya cierta perturbación. En caso de que el comprador no pagare el precio de la cosa vendida, el vendedor puede pedir la rescisión del contrato. La rescisión de la venta queda hecha consecutivamente si el vendedor se encuentra en riesgo de perder el producto que se vende en el precio que lo está vendiendo. Si no existe ese peligro, el juez podrá concederle al comprador un cierto plazo dependiendo del caso, asignándole dicho plazo para realizar el pago. Si el comprador no realiza el pago en dicho plazo, la venta podrá ser cancelada o el vendedor podrá pedir la rescisión. Si en la compraventa de bienes inmuebles se ha estipulado previamente que si el comprador no pagare el precio del inmueble en el plazo estipulado, la venta será cancelada. Esto no obstante, el comprador puede realizar el pago previo
o sea, luego de que se ha vencido el plazo, si esto no se ha constituido en mora. Pero después no puede el juez concederle otro plazo para que realice dicho pago. Por otro lado, el comprador tiene la obligación de retirar los bienes que compró, y esto, más que un derecho, vendría siendo ya una obligación o un deber del comprador. Y esto está estipulado en el artículo 1657 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: en materia de venta de géneros y efectos mobiliarios, tendrá lugar a la rescisión de la venta de pleno derecho y sin requerimiento en provecho del vendedor después de la expiración de término convenido para retirarlos. Es decir, que el comprador debe retirar dicho bien que ha comprado antes del vencimiento del plazo para retirar los mismos. Muchas gracias. Bien, yo soy Stephanie y yo les voy a estar hablando acerca de lo que son los pactos accesorios. En el marco de la compraventa, los pactos accesorios son acuerdos que se establecen entre las partes que complementan y modifican el contrato principal. Es decir, son acuerdos adicionales que se establecen entre el comprador y el vendedor con el objetivo de clarificar o establecer nuevos términos y condiciones que no se encuentran en el contrato principal. Los pactos accesorios pueden ser de diferentes tipos y pueden abordar distintos aspectos de la compraventa, como por ejemplo, estos pueden establecer cláusulas sobre la entrega de los bienes, el plazo para realizar algún pago, la forma de realizar este pago, las garantías, obligaciones entre las partes, etcétera, etcétera. Es importante tener muy en cuenta que los pactos accesorios tienen la misma validez y fuerza jurídica en el contrato principal, por lo que es muy fundamental que las partes establezcan de manera clara y concisa y que estén de acuerdo bajo su voluntad de los términos y condiciones nuevos que van a establecer en el contrato que acordaron inicialmente. Por otro lado, es muy importante mencionar que estos pactos pueden ser negociados y modificados por las partes en cualquier momento, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y respeten los derechos y obligaciones que le confieren a cada uno de ellos y que fueron pactados en su contrato principal. Los pactos accesorios que podemos encontrar en nuestro Código Civil son dos, a pesar de que internacionalmente hay muchos pactos accesorios y de las maneras diferentes y distintas dependiendo la situación, pero en nuestro Código Civil yo les voy a mencionar dos que claramente están dispuestos allí. En primer lugar tenemos lo que es el pacto de retroventa. Esta es una figura que permite al vendedor recuperar la propiedad del bien vendido mediante el pago del precio original dentro de un plazo establecido. Es muy importante establecer este pacto de manera concisa y es una figura muy poco común en las transacciones comerciales. Podemos encontrar el contenido de este pacto en su artículo 1659, que se lo voy a citar, que dice lo siguiente. Artículo 1659. La facultad de retracto o retroventa es un pacto por el cual se reserva al vendedor el derecho de volver a tomar la cosa vendida mediante la restitución del precio original y el reembolso de que se habla en el artículo 1673. Y pues, para tener de manera clara una interpretación de este artículo, les voy a leer el artículo 1673 que dice: el vendedor que usa del derecho de retracto debe reembolsar no solamente el precio principal, sino también los gastos y costas legales de la venta, los reparos necesarios y los que haya aumentado el valor del predio, hasta cubrir ese aumento. No puede entrar en posesión sino después de haber satisfecho todas esas obligaciones. Cuando el vendedor entra en posesión de su heredad por efecto del retracto,
la toma libre de todas las cargas e hipotecas con que haya podido gravarla el adquiriente, está obligado a respetar los contratos del arrendamiento que se haya hecho sin fraude por el comprador. Asimismo, otro tipo de pacto accesorio que podemos encontrar en nuestro Código Civil Dominicano está la rescisión por lesión, que, diciéndolo de manera breve, es una figura jurídica que se aplica cuando existe un desequilibrio excesivo entre las prestaciones de las partes en un contrato, en este caso de compraventa. En otros términos, se trata de una situación en que una de las partes, ya sea el comprador o el vendedor, ha sido perjudicada de manera desproporcionada o de manera no agradable en una transacción comercial o en un contrato de compraventa. La rescisión por lesión la podemos encontrar en el artículo 1674, que dice lo siguiente, voy a citar: si el vendedor ha sido lesionado en más de 7/12 partes en el precio de un inmueble, tiene derecho a pedir la rescisión de la venta, aunque haya renunciado expresamente a esa facultad en el contrato o declarado que hacía donación de la diferencia de precio. Acerca de la rescisión por lesión, podemos encontrar todo el contenido a partir del 1674, que es el que les acabo de mencionar, hasta el artículo 1685. Y pues eso fue todo por mi parte. Espero que les agrade mi exposición. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre la compraventa de la cosa ajena. Y en cuanto a en nuestro Código Civil se dispone en el artículo 1021 que cuando el testador haya legado una cosa ajena, el legado va a ser nulo. Supiese o no supiese el testador que este no le pertenece. Y la razón de esta disposición es que por definición tú no puedes legar lo que no te pertenece, pues para que un legado de una cosa ajena se pueda cumplir, se necesita el consentimiento del propietario verdadero. Entonces, es nula la venta de la cosa ajena. Y en cuanto a esto, es un artículo muy sencillo y corto, pero hay bastante jurisprudencia aquí en la República Dominicana, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Superior. Donde quedan nulas muchas ventas, pues porque no es el propietario real que está haciendo uso de su bien para venderlo. Entonces, nosotros podemos concluir claramente que la venta de las cosas ajenas es simplemente nula, pues no se puede perfeccionar por los medios de la ley como se debe. Es importante destacar que aunque independientemente de que el testador supiese o no supiese de que la cosa no le pertenece, la venta de esta siempre va a ser nula, independientemente del conocimiento del testador. Por otro lado, yo también les voy a continuar hablando en cuanto a la prohibición que existe de compraventa entre esposos. Comenzando primero en el artículo 1594, que nos dice que pueden comprar o vender todos aquellos a quienes la ley no se lo prohíbe. Entonces, en consiguiente, cuando continuamos al artículo 1595, prohíbe la venta entre esposos, porque nos dice de forma explícita que no puede haber contrato de venta entre los esposos. Sin embargo, si continuamos en el mismo artículo, nos presenta excepciones dentro de la prohibición con algunos casos en los que sí sería posible la compraventa entre esposos. Entonces, nos describe de forma clara que, primero, en aquel que uno de los esposos cede bienes al otro, estando separado de él judicialmente como pago de sus derechos. Segundo, aquel en que la cesión hecha por el marido a la mujer, aunque no esté separado, reconoce una causa legítima
tal como la reinversión de sus inmuebles en anejados o la del metálico en la que ella le pertenecían si estos inmuebles no entran en la comunidad. Y por último y tercero, aquel en que la mujer cede bienes a su marido para pagarle la suma que ella le prometiera en dote. Y cuando hay exclusión de comunidad, entonces se salva en estos tres casos los derechos de los herederos y las partes contratantes si en ello hay ventaja. Entonces, en la primera excepción se refiere a que cuando uno de los esposos cede bienes al otro estando judicialmente separados como pago de su derecho. O sea, se permite dentro del marco de una separación judicial de bienes. La segunda contempla la cesión de bienes hecha por el marido a la mujer, claramente, aunque no haya separación, siempre y cuando la transacción reconozca una causa legítima, como la reinversión de los inmuebles enanejados por la devolución del dinero que le pertenecía a la mujer, siempre y cuando estos bienes no formen parte de la comunidad. Y por último, en el caso como reinvertido, inversa, la cesión de bienes es ya de la mujer al marido para pagarle la suma que ella le prometió en la dote y cuando hay exclusión de comunidad. Entonces, esto vendrían siendo los únicos tres casos que nos establece el Código Civil, salvaguardando los derechos de los herederos de las partes contratantes si en ello hay alguna ventaja directa. En cuanto a la prohibición de esta, hay bastante jurisprudencia en donde muchas ventas se han dejado nulas porque no caben dentro de las excepciones que nos estipula el artículo en el Código Civil, pero también hay bastante jurisprudencia en donde se menciona casos que caben dentro de las excepciones donde la compraventa no es nula y sí procede. Entonces, en resumen, el artículo 1595 es la base de la prohibición de la compraventa entre esposos, pero también establece sus excepciones para salvaguardar a las partes que vayan. Entonces, realmente es de gran importancia para proteger los derechos de los cónyuges en casos específicos y realmente es muy importante conocer que a pesar de que está prohibido, hay casos donde se nos protege y sí se permite. Bien, buenas tardes, mi nombre es Alexa Leonardo y el día de hoy continuaré hablando sobre el tema de la rescisión, la permuta y la licitación. La rescisión se encuentra en el artículo 1654 a 1658 de lo que es nuestro Código Civil, y en estos artículos básicamente se dice que si el comprador no paga el precio, el comprador puede exigir la rescisión de la venta, y en caso de que sea posible que el vendedor pierda la cosa, objeto del contrato, la rescisión queda hecha consecutivamente. Partiendo de estas definiciones que nos dice el código, también hicimos algunas investigaciones de lo que son las fuentes de sitios web. En estas decía que la rescisión es un acto formal por el cual una relación jurídica deja de contar con validez o es anulada, y esta puede deberse a distintas causas, ya sea, por ejemplo, por la desconformidad de una de las partes, las cuales reportan haber sido perjudicadas por el incumplimiento de algunas de las cláusulas del acuerdo. Igualmente puede haberse dado por eventos que estén fuera del control de los contratantes. Puede ser esto el fallecimiento de uno de ellos. La rescisión puede aplicarse a un contrato de trabajo y a la contratación de un servicio, al convenio firmado entre el Estado y un privado para el desarrollo de una obra pública, entre otras cosas.
En cuanto a la rescisión, existen 3 tipos y estos son voluntaria, judicial y fortuita. La voluntaria es un acuerdo entre las partes que se da para dejar sin efecto el vínculo legal. La judicial trata de una anulación, la cual se emite por una autoridad competente, dependiendo del ámbito del objeto del contrato, y usualmente el organismo del Poder Judicial. Es un organismo del Poder Judicial. Por ejemplo, ante el reclamo de una de las partes que asegura haber recibido un perjuicio en lugar del objeto del contrato. Por último está el tipo que se llama fortuito. Estos se dan por motivos ajenos a la voluntad de los contratantes. Un ejemplo de esto puede ser un desastre natural, la cual deje al deudor incapacitado de poder cumplir con el pago del préstamo. En cuanto a la licitación está consagrada en los artículos 1686 al 1688. Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante las cuales se solicitan, reciben y se evalúan también ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios, y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca una oportunidad más ventajosa o una propuesta más ventajosa, se podría decir. La licitación puede ser tanto pública como privada y puede ser internacional o puede también estar restringida a lo que es el ámbito local únicamente. En el Código Civil vemos que trata la licitación como una forma de facilitar la obtención de la parte correspondiente de una cosa la cual pertenece a varias personas y que esta cosa no se puede dividir. Entonces el código dice que en este caso se deberá realizar la venta de la cosa en una subasta pública para posteriormente repartir el dinero de forma igualitaria entre todos los copropietarios. Las licitaciones se caracterizan por su rigor y sentido formalista, y en mayor o menor medida todo ordenamiento jurídico establece una serie de trámites, formalidades, etapas y procedimientos los cuales tienen que cumplirse antes de emitirse la voluntad administrativa contractual. El incumplimiento de estos preceptos, sean ya legales, reglamentarios o de cualquier otra naturaleza, representarían un vicio para la voluntad, pues no se han preparado según el orden normativo. La licitación posee distintos objetivos. El primero de estos puede ser la competencia. La competencia tiene por objetivo asegurar la participación del mayor número de oferentes calificados para que el administrador pueda obtener las mejores condiciones del mercado que se puedan ofrecer. El segundo sería la igualdad. Para que exista una competencia efectiva, los participantes deben ser considerados en pie de igualdad. Este principio se utiliza mayormente para evitar todo tipo de preferencia o discriminación que favorezca o perjudique a unos en el detrimento o el beneficio de otros. El tercero sería publicidad y transparencia. La publicidad y transparencia del proceso licitario constituye un elemento social del mismo, el cual debe estar presente durante todo el procedimiento de la selección e incluso durante la ejecución del contrato. Por último, tendríamos el debido proceso. En primer lugar, es importante que la regulación del procedimiento de selección sea clara y comprensible. Los oferentes y la comunidad en general deben tener acceso a cuáles son los pasos, etapas y formalidades del proceso completo. Idealmente este debe ser comprensible y lo menos engorroso posible para que todos puedan tener las mismas capacidades o actitudes para poder participar. Por último está la permuta. La permuta pertenece a los artículos 1702 al 1707 del Código Civil Dominicano. Y un contrato de permuta es aquel mediante el cual las partes se comprometen a intercambiar una cosa por otra.
Este contrato no es igual al de la compraventa, ya que en el de la compraventa un contratista se obliga a dar una cosa a cambio de dinero. Sin embargo, en el caso de la permuta no se intercambia una cosa por dinero, sino una cosa por otra cosa. Cuando las partes acuerdan obligarse a través de un contrato de permuta, tienen que tener en cuenta distintos aspectos. Ese puede ser que una permuta consiste en una transmisión de propiedad, de manera que si alguno de los contratantes no es el titular del objeto permutado, este va a disolver el pacto. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es que se deben reparar las partes a las cuales aluden una situación de saneamiento por evicción. La permuta consiste en el traslado de la propiedad de la cosa, y algunas de las características de esto pueden ser que es un contrato consensual, es decir, que el contrato de permuta adquiere validez en el momento en que se firma el contrato y no al momento de la entrega de la cosa. Es un contrato bilateral, esto es que para las dos partes nacen obligaciones igualmente. Es un contrato oneroso, tiene una contraprestación y no es gratuito. Y por último puede tener cualquier forma, ya sea escrita u oral. Sin embargo, si se trata de bienes inmuebles, lo más recomendable es inscribir este contrato en una escritura pública. Nuestro código manifiesta que el cambio o permuta es un contrato por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por otra. Y dice que si una persona posee la cosa o objeto de cambio, este no podrá ser obligado a entregar otra cosa a cambio, sino que deberá devolver la primera y que las reglas prescritas para el contrato de venta deben aplicar de forma igual para la permuta. Este ha sido el final de nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado, y cualquier duda que posea con respecto a esta puede acercarse a nosotros y las responderemos. Muchas gracias.